Bienvenidos otra vez al estudio de la vida de Cristo. Ahora vamos a estar siguiendo pues el estudio del ministerio de Jesús en la región de Galilea. Vamos a estar ahora comenzando pues en Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, vamos a ver lo que Jesús hizo en esta región. Hemos hablado que aquí entre esta gente Jesús pudo hacer muchas cosas. Dice en Isaías 61 que en esta región iba a haber gran luz, y así fue, de que ese gran luz fue Él, Jesús, ministrando en esa área. Y aquí vamos a ver unos milagros que hizo Jesús. Vamos a ver su relación con la gente allí, un poco de la historia de lo que está pasando y cómo vino de ser esta región y qué hizo, por qué lo hizo, algo más de su ministerio aquí en esta región. Así que ahora estamos aquí en Marcos capítulo 4. Marcos 4, versículo 35. Aquí dice: y les dijo aquel día, cuando fue tarde, pasemos a la otra parte. Y enviada la multitud, le tomaron así como estaban en la nave, y había también con él otros barcos chicos, ¿sí? Y se levantó una grande tempestad de viento y echaba las ondas en el nave, de tal manera que ya se llenaba. Y él estaba en la popa, la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dicen: Maestro, ¿no te importa nada que perezcamos? Y levantándose él, riñó el viento y dijo a la mar: Calle, enmúdese. Y cesó el viento y fue hecha grande bonanza. Y a ellos dijo: porque estáis tan medrosos como es que no tenéis fe. Y temieron con gran temor y decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y la mar lo obedecen? Vamos a orar. Dios mío, gracias por este milagro, gracias por tu palabra, gracias de que tantas cosas que podemos aprender diario de tu palabra. Es un tesoro que siempre está dando, siempre hay regalos que uno puede sacar de este tesoro, siempre hay cosas que valen. Y Señor, es porque tú lo has hecho así, siendo la palabra, así eres tú también, Señor, tan bondadoso, tan increíblemente gracioso hacia nosotros. Y cuando pedimos, por ejemplo, sabiduría, nos das. Cuando pedimos capacidad de hacer tu voluntad, lo haces, Señor. Quisieras que utilizar en nosotros, no somos nada, nomás somos el instrumento que utilizas tú, nomás somos la herramienta que utilizas tú. La herramienta y el instrumento no es nada, al menos que esté en la mano del que lo está utilizando. Así que, Señor, estoy en tu mano. Por favor, utilízame, y en esta clase puede llegar a mucha gente, multitud de gente, para que suben en su conocimiento y sabiduría de las cosas de ti. Todos te pido en el nombre de Jesús. Amén. Aquí vemos entonces en la región de Galilea, el mar Galilea, quiso cruzar Jesús de un lado al otro, pues. Y así dijo él, que vamos a ir al otro lado. Si se fijó en versículo, pasemos a la otra parte, dice en 35. Quiso él pasar a la otra parte, ¿okay? No quiso él estar en medio del mar, quiso pasar a la otra parte. Eso viene de ser muy importante en un momento. Lo que demuestra, entonces Jesús tuvo un plan. Eso es el punto. Jesús aquí tuvo plan. Él sabía lo que iba a pasar. Él aquí tiene conocimiento de la situación. Está entonces estableciendo una situación donde se refleje cosas de la gente que están con él en el nave. También subiendo quién es él, bastante. Así que hizo esto a propósito. En esto él está entrenando. Es una lección de fe a últimas. Pero el plan de Jesús era de que tuvo un plan. ¿Okay? Los que estaban con él no sabían de este plan. Ahora sabemos porque tenemos la historia aquí en la Biblia. Pero los que, fíjese, si estuvieras tú una persona estando con Jesús, te fuiste pues, estabas en la multitud de gente que estaban escuchando a Jesús, ahí en el mar, en la playa pues, y cuando él se subió al nave para cruzar el otro lado, él escogió a ti que te fuera con él. Entonces estás allí en el barquito pues, con él.
él estaba dormido, tal vez pues estaba cansado. Vamos a hablar de eso un poco en un momento también, pero y fíjese estar con él. Y los eventos que pasaron, que leí, que viene una tempestad y todo eso, fíjese estando con los demás y lo que ellos pensaban, el sentido. Sería una cosa muy importante acordar de ciertas cosas, lo que se aprende aquí en esta lección, no solamente para aprender lo que pasó en esta historia, pero más para que nosotros como cristianos nos fijamos en lo que pasó aquí y nos construyamos nuestra vida cristiana basado en esas cosas, más que todo en la fe. Así que Jesús tuvo un plan y él sabía, pues, siendo Dios, qué es los eventos que se iban a pasar, pues, enseguida. Y él tiene el plan. Lo que es importante también es que el mar representa algo. Ok, otra vez nos ponemos ahí. El mar, ¿qué representa? Un mar. Un mar representa, pues es agua, ¿no? Y los que están en la nave, lo que se tiene que entender del mar, yo he estado en el mar tiempo, no mucho tiempo, pero cuando estaba yo en el ejército, estuve yo en un barco por unas semanas, estábamos en el mar, en el mar. Pero no es algo lo que se ve por la playa, se ve el mar a veces calmo, a veces así, pero cuando vayas en el mar, el agua es muy estorbante, no es calmo, es estorbante. Me imagino que hay corrientes que están atravesándose, me imagino, pero el agua es muy así. Y aunque las olitas se ven chiquitas en la playa, pero cuando estás ahí te das cuenta, esto es algo grande y el mar tiene energía, tiene capacidad. Ya pronto cuando viene una tempestad, cuando uno está en el mar, uno se espanta. Sé que los marineros que han estado en esto saben que es una cosa de bastante peligro, bastante, que las olas en el mar pueden subirse muy grandotas y cuando tú ves a tanta agua viniendo y tienes que tener mucha confianza en ese barco porque si no te vas a perecer y ahí te echas pues en el mar. Entonces es una cosa de mucho pues peligro, sí, tiene mucha energía, tiene mucha capacidad el mar. Y uno cuando el mar está así, se tiene que entregar en las manos del mar, no hay otro. El ser humano no puede controlar el mar. El mar es algo que si se comienza a aventar, uno tiene que rendir pues a la capacidad del mar y esperar hasta que suceda porque no tiene otro, no se puede. Y con tantas olas y tanta acción y tanta energía, pronto un barco se quiebra, más un barquito chiquito. Los que hemos estado en el mar entendemos un poco de eso. Nunca he estado en una tempestad, pero puedo sentir, sino un poco, de que hay energía, que hay peligro, que hay mucho que hay. Y cuando entonces el mar sube, el hombre no tiene capacidad. Hay mucha inseguridad entonces en el mar para un hombre. Si te echas en el mar y ahí están los peces y te confrontas con un tiburón o algo así. Yo tengo mucho miedo a los tiburones. ¿Qué puedo hacer? Yo puedo nadar, sé nadar, pero no como este. Este es su elemento, el elemento de este animal. Él tiene capacidad, él puede nadar por donde él quiere y pues me come. Es algo horrible. Uno se tiene que rendir al poder del mar y también de las criaturas que hay en el mar. Así que todo eso va a decir este punto de que el mar es algo de inseguridad. El hombre pronto se da cuenta que no tiene capacidad contra una fuerza tan grande como el mar. Ok, el plan de Jesús entonces era poner a la gente ahí en el barco en medio de un lugar donde no tenían seguridad, donde no estaban preparados, no estaban listos y preparados. La mayoría del tiempo nosotros andamos en la tierra, somos hechos de la tierra y somos criaturas de la tierra. Tenemos más control en la tierra. Se puede construir domicilios, protección, puede tener... Y bueno, hay terremotos también, hasta con eso, pero me imagino que la mayoría de la gente tiene más confianza en la tierra que en el mar. Pero Jesús puso a estas personas en el mar. Los discípulos entonces... ahí estaban, sí, pues la gente que se fueron con Jesús, aquí dice en 35, y enviada a la multitud le tomaron así como estaba en el nave, y había también con él otros barquichuelos, y se levantó una gran tempestad de viento. Así que vinieron algunas personas con él, y estaban con él en el barco. Sabemos eso también después, porque le pidieron.
dice aquí, y él estaba en la popa durmiendo sobre el cabasel y le despertaron. Entonces hubo gente que estaban con él, obviamente. Bueno, los que estaban ahí con él eran sus discípulos, eran parte de la multitud que estaba en la playa escuchándolo enseñar. Eso se ve también antemano. Y se fueron al mar. ¿Y qué pasó en el mar? Acuérdense que Jesús supo. Se subió una tempestad. Y una tempestad fuerte. Dicen que en ese mar pronto se suben o vienen pues los vientos y la tempestad y pronto se van. Pero no vienen mucho tiempo tal vez, pero muy furioso, muy emergente, muy así pues. Y vienen con furia. Y así que Dios puso a esta gente en medio de la tempestad. Es muy importante entender que muchas veces Dios no quita la tempestad. Hay tempestades en nuestras vidas. Hay cosas, más eventos que pasan que Dios nos pone en esa tempestad. A propósito, tal vez es algún tipo de incapacidad que tiene el hombre. Dios sabe, cuando el hombre llega al fin de su mecate, se puede decir, ahí es cuando Dios comienza y se demuestra fuerte. En nuestras debilidades, no en nuestras fuerzas, aunque la fuerza que tenemos nosotros, podemos dar gracias a Dios que tenemos esa fuerza y reconocer que Él se nos da y eso está bien. Pero mucho más se aprende, me imagino yo, en los tiempos de debilidades. Yo tengo experiencia en eso, no tanto como otra gente, pero las personas que han sufrido y han ido por una tempestad fuerte en la vida de ellos, pues son gente de más fe porque saben que Dios es capaz. Ok, eso es a últimas el propósito de esta tempestad. Y esta gente que fueron con él no era gente que no entendían lo que era el mar. Era gente que conducía en el barco, en ese mar, me imagino que diario. A lo mejor eran pescadores o era gente que llevaba a la gente al otro lado del mar. No era gente que no sabían. Y aunque ellos tenían conocimiento de cosas del mar, aún tenían miedo. Dice aquí que y echaba las ondas de la nave y el que ya se llenaba y él estaba en la popa durmiendo. Maestro, no te importa nada que perezcamos. Entonces ellos tenían la idea, o la tempestad era tan fuerte que ellos pensaban que se iban a morir y tenían miedo. ¿Sí? Pero, ¿qué dijo Jesús? Ok, aquí está la cosa. Los que estaban con él deberían de aprender esto, de que lo que dijo Jesús va a pasar, no importa las tempestades. Permíteme repetir. Lo que dijo Jesús va a acontecer, no importa las tempestades. Aunque las tempestades vienen y a lo mejor uno rinde porque piensa que esto no es posible, sobrevivir a estas cosas, pero Dios ha dicho cosas y si en ese tiempo nos podemos apoyar en lo que dijo Jesús, llegaremos a tener más fe. ¿Qué dijo él en 35? Y les dijo aquel día, cuando fue tarde, pasemos a la otra parte. Él no dijo pasemos para en medio del mar, él dijo pasemos a la otra parte. Entonces Jesús dijo que cuando ellos se iban a pasar a la otra parte. Fue lo que él dijo. Si los hombres se pudieran fijar en lo que él dijo, entonces pudieran ser más calmos confiando en que pues ahí está Jesús con ellos. Si él dijo que vamos a pasar a la otra parte, va a pasar. Aquí hay tempestades, por supuesto, no somos capaces de confrontarnos con esto, pero aquí está Jesús, Él dijo esto, confiamos en Él. Debe de ser así, y cuando uno está sufriendo por tempestades en la vida de uno, esto es la lección. Depende y apóyese en lo que dijo Dios, es bien importante. Muchas veces cuando la gente se está sufriendo alguna tempestad en la vida, se alejan de Dios. Y es cuando uno se debe de acercarse a Dios, se alejan de Dios, se rinden, dice que no se puede, pero aún deben de acercarse a Dios, más en esos tiempos que a menos. Con mucha gente hablo yo pues, y ellos dicen que no puedo ir a la iglesia este domingo porque ahorita estamos sufriendo un tiempo muy difícil. Yo y mi señora pues tenemos problemas, sí. Y pues yo tengo que trabajar porque no tenemos dinero. Y esto y el otro, y excusas. Y entonces tienen costos, cosas de que pagar, deudas, sí, tienen. Y
es cuando uno debe de acercarse más a Dios, pero es cuando muchos se alejan de Dios. Cuando uno está viviendo por tempestades, acuérdese que es cuando uno debe de escuchar las palabras de Dios, y por eso uno debe de ir a la iglesia, ¿sí? Más durante ese tiempo y no menos. Jesús estaba dormido. Muchas veces en la Biblia se habla de dormir que pertenece a la indiferencia. Okay. Y eso quiere decir que, por ejemplo, en Jonás, cuando él también se subió a un barco y él quiso ir más lejano de donde Dios le había dicho que fuera. Él dijo, vayas a Nínive y predica la predicación que yo te digo. Pero Jonás, en vez de ir para este lado, compró un boleto y se subió al barco para ir al otro lado, pero Dios preparó un pez. Y vino una tempestad. Dice la Biblia que Jonás estaba dormido en el barco, pero no porque estaba cansado, sino porque él nomás que se quiso quitarse, era indiferente, no me importa, aquí me voy a dormir, pasa lo que pasa, yo me rindo. ¿Sí? No se acercó a Dios, quiso con ese viaje alejarse de Dios. Y entonces, pero aquí Jesús durmiendo no es ese tipo de dormir, solo que estaba cansado. O solo que por dormir, Él está demostrando que todo va a estar bien, aunque la tempestad es como es. Si Jesús puede estar, porque el punto de vista pudo ser, que si Jesús mismo en esta tempestad está dormido y él no se preocupa de que vamos a llegar a la otra parte, ¿para qué me preocupo yo? Pero eso no fue la actitud. Yo no creo que sea mi actitud. Me gustaría decir que sí, quién sabe. ¿Ves? O ponte en esa situación. Muchas veces lo que pasa es que quejamos. No, ¿por qué Dios? ¿Por qué? Y siempre digamos ¿por qué? ¿Por qué? Como que no somos dignos de recibir nada malo. Nada. Y cuando pasa, yo demando que tú me dices ¿por qué? Mire, Dios puede hacer lo que Él quiere. Él puede hacer lo que quiere. Si de un día a otro no tocas su corazón, no respiras, no te levantas, tuvieras una enfermedad, pues ahí estarás. Y como en ese tiempo uno diga, no, pues ¿por qué? Pero ¿por qué yo? ¿Por qué no? De un lado de la boca dice uno, pues yo no soy digno de recibir nada, pero cuando vienen dificultades, luego dice uno, ¿por qué? De la misma boca procede maldiciones y bendiciones. Hermanos, esto no debe de ser. Como Job, que dijo, Dios da y Dios quita, bendecido sea el nombre del Señor. Eso debe ser la actitud. Podemos aprender mucho de Job. Pero los que estaban con Jesús aquí, él estaba dormido. Y ellos entonces, la cosa es esto. Pudieron confiar en Jesús aunque no se veía que todo iba bien. Abraham, cuando Dios le dijo a Abraham, tu semilla va a salir de tu hijo Isaac y vas a tener un hijo. Y luego, ya que Isaac tenía años, dicen que tenía, creo que 14, 15 años, algo así, no me acuerdo muy bien, me perdona, pero ya tenía sus años, ¿bien? Y él dijo Dios a Abraham, llévate tu hijo, tu único hijo, el que amas, o también hay mucho en eso, y llévatelo para que lo ofreces para un holocausto en la montaña que yo te diga. Cada paso que hizo Abraham, tal vez decía, bueno, pero Dios decía que por mi hijo iban a salir muchas generaciones, mucha semilla de él. Y pues si yo aquí le ofrezco como ofrenda, ¿cómo es que va a ser así? Pero Dios dijo así. Entonces ahí voy. ¿Ves la fe que tuvo Abraham? Y por eso dice el libro de Santiago que a Abraham le dijo amigo de Dios. Él era justo. Otro ejemplo, los que iban a ver al bebé Jesús cuando él se nació en Belén. Eran los magos y pasaban pues a verla a él. Y dice la Biblia que por un tiempo no veían la estrella. Ellos entendían astronomía y entendían que unas estrellas iban a venir. Sabían el tiempo por la profecía de Daniel y sabiendo también las estrellas, sabían que estas estrellas se iban a alinear y que va a haber un doble estrella que iba a pasar. Sabían las cosas de los cielos y cuando veían esa estrella sabían que se había nacido el Mesías. Entonces por eso fueron a Belén para averiguar dónde él estaba y le presentaron con los regalos. Ahora, pero hubo tiempo que después que estaban ahí, tal vez por las nubes o tal vez por algo así, la estrella no se veía. Pero ellos seguían preguntando, seguían porque pensaban, decían ellos, la profecía dice esto, y yo lo creo. Entonces veníamos tanto distancia, fíjese la fe de los magos.
Muchos dicen que eran reyes, pero la Biblia dice que eran magos, no reyes. También hay mucho en eso, pero no es el punto. Pero ellos estaban viajando, ellos estaban yendo, ellos estaban buscando, aunque no vieron la estrella. A veces es así en la vida cristiana. Estoy hablando de gente ahorita, ustedes que son cristianos, que quieren servir a Dios, que quieren que Dios los utilice. Dios te va a poner por tempestades en tu vida. Acuérdese de esta historia cuando llegues a estar en esa tempestad. Nunca es algo muy gozoso si lo ves de una manera, pero si lo ves de otra manera y lo sufres como debe uno, llegarás a ser un cristiano más fuerte. Viajando, ellos andaban sin la estrella, pero seguían. Así es de vez en cuando la vida cristiana. ¿Y qué hicieron los hombres en el barco? Por lo menos tenían suficiente fe para ir a Jesús. No rindieron a la idea que estuvo el Mesías con ellos. Fueron a Jesús y aprendieron pedirle a él. Miren 38, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le decían: Maestro, ¿no te importa nada que perezcamos? Aquí están pidiendo a Jesús que quita la cosa en que se les estaban dando miedo, al que se lo quita. Entendemos entonces que por lo menos estos hombres se fueron a Jesús, por lo menos entendían, yendo a Jesús y pidiendo y hablando con Él, eso es oración. Aprendieron cómo orar, aprendieron cómo ir a Él, y eso por lo menos es bueno. Pero venían a Él siendo impresionados con la situación en que estaban, ¿sí? No venían como: oye, no sabes, no era: oye, no sabes, yo los puedo escuchar. Eran como gritos, porque imagínense el ruido de tanto el mar y las olas y todo eso, pues me imagino que tenían que gritar para que Jesús lo escuchara. Pero ahí estaban pues y le decían: ¿no sabes que nosotros nos vamos a perecer? Y tanto ruido y tantas cosas así. Pues eran muy, muy, muy fijos en su oración, porque era el tiempo muy difícil, y es cuando la oración es muy, muy, muy particular, muy fijo y muy grito y muy así. Viene del corazón. Ahora, tal vez en parte, lo que dijeron ellos a Jesús le estaban echando la culpa. Porque dice: no quieres, no te importa, pues. Aquí dice otra vez en 38, ¿no te importa nada que perezcamos? ¿Quién son ellos para preguntar al Mesías que no le importa? Él se va a morir para ellos mismos, si le importa. A Jesús sí le importa. Han llegado ellos en una situación en que eran las cosas difíciles, y por eso preguntaron: ¿no te importa? Tal vez la pregunta no era buena. Tal vez hubieran dicho: Jesús, estamos en esta situación, tú sabes de todo, ¿nos puedes ayudar, por favor? Pero así no necesariamente es la cosa. Entonces, aquí estamos hablando, me perdona que no la había puesto aquí, pero Jesús en la tempestad, ¿ok? La primera cosa, ¿ok? Ahora, ¿qué pasó? Aquí Jesús en la tempestad estaba con ellos. También es otro punto importante. Jesús no se quedó en la playa, mandó a ellos, y mientras ellos a ver cómo lo hacen. Él fue con ellos. Yo creo que eso llega a mi corazón. Eso me llega, porque aunque Dios trae tempestades en la vida de uno, Él está con uno. Si es cristiano, si tú has arrepentido de tus pecados y has confiado en Jesús y su sacrificio para tapar esos pecados, eres tú en Cristo. Luego bautizado, demostrando, ya salvo, se bautiza uno, simbolizando lo que se había hecho Cristo y anunciando públicamente que tú estás en Cristo. Luego juntándose con los demás cristianos, estando en una iglesia donde todo el servicio del Señor debe ser bajo una iglesia local, independiente, bautista. No bautista de nombre necesariamente, pero de práctica. Y juntándose y aprendiendo y escuchando predicación, escuchando enseñanza, aprendiendo, queriendo servir al Señor, cual ha hecho tanto para uno y con los demás, pues es algo bonito en la iglesia. Pero a veces Dios nos pone en tempestades, aunque porque se da cuenta a Él que aquí está alguien que de corazón me quiere servir. Voy a construirlo, voy a entrenarlo. Y Él lo hace muchas veces por medio de tempestades. Pero
La cosa es que Jesús va contigo. Él va contigo. Es como el general que va con los hombres a la guerra. No se queda ahí en la oficina, no viendo lo que está pasando. Él está con ellos. Él está con ellos, ahí en medio de ellos. Los capitanes ahí están con los hombres. Son los líderes, pues, ahí están. Es una cosa si mandaría el rey o el general a sus soldados, vete para allá y destruye ese ejército. Pero es otra cosa si se va con ellos. Jesús no es ese tipo de gobernador. Él va con nosotros y Él está con nosotros. Hazte cuenta que tú lo puedes abrazar. Y son en estos tiempos, francamente, lo poco experiencia que tengo yo, te puedo decir que en estos tiempos es cuando Jesús está muy cerca. Hasta que lo puedes abrazar, hasta que llegues a estar en los pies y abrazándolo, le agarras para no soltarlo. Es en estos tiempos. ¿Y qué hizo Jesús? Ya que se dio cuenta lo que era el propósito, 39 dice, y levantándose él, riñó al viento y dijo a la mar, calle, enmúdece. Enmudece. Y cesó el viento y fue hecha grande bonanza. Así que cuando Jesús pronuncia paz, así es. Así lo es. Aquí vemos mucho de Jesús, vemos su deidad. Él tiene control sobre los elementos porque Él los creyó. Él es omnipotente, se puede hacer todo. Y Él aquí entonces está calmando hasta el mar, furioso aunque era, lo está calmando. ¿En qué se dieron cuenta? ¿Cómo reaccionaron ellos? Dice aquí, ¿por qué estáis tan medrosos? ¿Cómo es que no tenéis fe? Ve que entonces entendemos que esta fue una lección de fe. Y temieron con gran temor y decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aun el viento y la mar le obedecen. Jesús entonces aquí después de esta situación se levantó en los ojos de estos hombres. Se levantó, se avanzó, se magnificó en los ojos de estos hombres. Y también aprendieron una lección de fe. Así que una persona fiel debería de reaccionar de esta manera. No debe reaccionar de una manera. Uno que está sufriendo por decepción. Y aquí está la lección. Cuando uno está en las tempestades, no pide que Jesús quita las tempestades. Pide al contrario, que Jesús esté con uno mientras está en la tempestad. Si para mí Dios me aflige de una enfermedad, me gustaría pensar que aunque ya estoy tal vez en el hospital y me va mal, tal vez, pero me gustaría saber, Señor, gracias. ¿Pudiera yo llegar al punto de decirle a Él, gracias por este tiempo, porque ahora puedo tener más tiempo contigo? Esa es fe, sí, eso es fe. La mayoría de la gente, porque vivimos en esta carne y pensamos que no somos dignos de eso, por nuestro orgullo se refleja todo esto en tempestades. Por eso fue la meta de Jesús. No que la tempestad vaya, sino que Jesús esté con uno mientras. Ok. Ahora, número 2, vamos a estar hablando del demoníaco. De Gadara. Okay. Este demoníaco es alguien que, bueno, también la meta no solamente fue eso, ok, seguimos entonces la historia, pero estaban cruzando, yendo al otro lado. Cuando se calmó entonces el mar, llegaron al otro lado, así como había dicho Jesús, y cuando llegaron ahí se confrontaron con alguien. Aquí en Marcos 5, esto también fue otra cosa que quería que los discípulos que estuvieron con Él se vieran esta cosa y aprendieran. Aquí entonces, en Marcos 5, y vinieron a la otra parte de la mar, a la provincia de los Gadarenos, y salido él de la nave, luego le salió al encuentro un hombre de los sepulcros con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y aún con cadenas le podían a alguien atar. Porque muchas veces habían sido atados con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y los grillos desmenuzados y nadie le podía domar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces a los montes y a los sepulcros e hiriéndose con piedras. Y como vio a Jesús de lejos, corrió y le adoró. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque él le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas?
Y respondió, diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los echase fuera de aquel país. Y estaba allí cerca de los montes una grande manada de puercos paciendo, y le rogaron todos aquellos demonios, diciendo, envíanos a los puercos para que entremos en ellos. Y les permitió luego Jesús, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron a los puercos, y la manada se precipitó con impetuosidad por un despeñadero en la mar. Y eran como 2,000. Y así se ahogaron en la mar. Y los que apacentaban los puercos y huyeron, y dieron aviso en la ciudad, en los campos, y salieron para ver qué era aquello que había acontecido. Y vienen a Jesús, y ven al que había sido atormentado del demonio sentado, y vestido, y en seso, el que había tenido la región, y tuvieron temor. Y les contaron los que lo habían visto, como había acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los puercos, y comenzaron a rogarle que se fuesen de los términos de ellos, y entrando él en la nave, le rogaba él que había sido fatigado del demonio para estar con él. Mas Jesús no le permitió, sino le dijo, vete a tu casa a los tuyos, y cuénteles cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho con él, y todos se maravillaban. Y pasando otra vez Jesús en una nave a la otra parte, y se juntó una gran multitud, y estaba junto a la mar. Ok, entonces aquí vemos otro punto. Con esta gente que se fueron cruzando la mar, aquí hay un demoníaco gadareno a la locación. Entonces vamos a hablar un poco de esta región. Dice aquí de los gadarenos. Hay muchos de los teólogos dicen que era esto, y de que exactamente dónde era no saben. Han excavado cuando el agua del mar se había bajado del mar Galileo, vieron un puerto bajo la mar que era anciano, y un puerto ahí que antes estaba ahí pero se tapaba con el agua. Muchos dicen que esto muy probable puede ser el puerto a donde esto pasó, ¿sí? Ahora, la región de los gadarenos. ¿Qué son los gadarenos? En Mateo 8 dice gergasenos o algo así, pero la palabra es un poco diferente. Hay que reconocer que aunque esta historia está hablando de la misma cosa, se utilizan diferentes nombres para esta región. ¿Cómo es así? No es que la Biblia es equivocada, nomás que la región tenía nombres, pues. Cuando uno en Mateo está hablando, dice mucho de la región, de la tierra ahí, o esa región. En particular, pues, la región. Puede decir esa región, pues, o la provincia. Pero aquí en Marcos, cuando dice gadarenos, yo pienso que puede ser que esto era la gente que estaban ahí, eran los gadarenos, es la gente. Entonces, en Mateo está hablando de la región, de la tierra, y el otro está hablando de la gente que estaban ahí. Puede ser que del tribu de Gad, que se fueron, que tenían su parte al otro lado del Jordán, puede ser que se migraron para ese lado, y porque eran de Gad, le decían los gadarenos. Es posible también, otros dicen que no es eso, sino viene de una palabra de la gente que estaban ahí, pero de alguna manera lo mejor que te puedo decir es que en un evangelio se habla de la región y el otro evangelio se habla de la gente. Ahora, y hay mucha plática en esto. Muchos dicen que nadie se había dicho de esta gente en la Biblia, pero nunca nos dice de la región donde estaban. La Biblia habla de la región, pues, o de la gente. Tiene la Biblia, pero nunca nos indica dónde estaban. Así que ahí tal vez, pues me imagino que Dios no quiso decirnos, por lo mismo que si la gente supiera dónde estaba el sitio, tal vez pusieran una capilla y la gente comenzaran a adorar ese sitio, así como la iglesia católica la hace, que pone ahí un sitio y ahí pone una capilla para que la gente viene y encienden sus velas y comiencen a adorar el sitio en vez del Dios de ese sitio. Ese siempre es un peligro.
Y Dios no quiere eso es idolatría. Pues por eso tal vez que no sabemos dónde está este sitio. Es por eso que a lo mejor también no sabemos dónde está el arca. No sabemos dónde está el cuerpo de Moisés cuando él se murió en el monte. No sabemos estas cosas. Así que, ¿por qué la gente comienza a adorar eso y no a el Dios de eso? Y así es, son las iglesias, la iglesia católica más que todo, me imagino. Ahora, muchos a lo mejor dicen que en otro lenguaje hay una palabra que se habla del lodo que se encuentra en esa región. Y esa región vino a reconocer por el lodo que hay ahí. A últimas, yo no creo que es muy importante seguir más en esta plática. Es importante establecer esto. Pero aún uno se tiene que entender que es la misma región, la misma situación, pero nomás tiene otros. Es como decir que la tierra de los americanos o América, ¿sí? O la gente de los Estados Unidos o América. Son diferentes nombres por el mismo país, ¿sí? Entonces, si entendemos eso, entendemos que también ha de haber diferentes nombres para la misma región. También desde el punto de vista de Mateo y Marcos es diferente. Mateo se habla más de los judíos, tal vez él utiliza un nombre de esa región más reconocido entre ellos. Y Marcos hablando más a gente, no es tan a los judíos, sino más a los gentiles, se utiliza el nombre de la región más reconocido por los gentiles. Tal vez nomás es eso. Pero no quiere decir a últimas que la Biblia está mal. Buscamos el sentido, buscamos el razón de por qué es así. Así que hay otro problema, no solamente la región porque está nombrado diferente en la Biblia, pero también algo curioso también, que aquí en Marcos se da cuenta versículo 2, y salido él de la nave, luego le salió al encuentro un hombre. En Mateo 8, dice aquí en versículo 28, 8 y 28, dice, y como él llegó a otra parte en el territorio de los Gergesenos, le vinieron al encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros. Vemos tal vez una confrontación aquí, porque Marcos dice que era 1, Mateo dice que eran 2. Ahora, la gente que quieren criticar a la Biblia, dicen que la gente que escribieron esto grabaron algo mal, que no era así en los originales, pero ellos cuando lo estaban copiando, lo copiaron mal. Algunos pusieron 1, algunos pusieron 2, o cuando lo copiaron y cuando lo traducieron, entonces se fue mal. Es gente que dicen que no tenemos a la palabra de Dios preservada con nosotros. Ahora, esto es una plática bien grande y largo. Nosotros no enseñamos eso. Enseñamos que la Biblia lo tenemos entero, preservado para nosotros, cada palabra como Dios quiere que sea preservada, en lenguajes originales, hebreo y griego. Y los que se traducen por estas copias, entonces son traducimientos de documentos correctos de los lenguajes originales, cuáles hebreo y griego. Ahora, todo está preservado por nosotros. Eso está bien establecido en las Escrituras, en Salmo 12. Y Jesús dijo, ningún parte de la ley se pasará hasta que todo se cumple. Así es lo que dijo Jesús. Desde este tiempo, y Moisés y los profetas y los salmos, todo está cumplido, todo está cumplido. Jesús dijo entonces de que Él nos indicó, y también en Salmos 12 David también nos está indicando, que lo que dijo Dios lo íbamos a tener para ese tiempo y para todas las generaciones enseguida. Así que entendemos, o enseña la Biblia, preservación de la palabra de Dios y de que Dios lo hace. Debemos recibir a la Biblia como la palabra de Dios y no como la palabra del hombre. Es lo que dice en 2 de Tesalonicenses 2:13. Ahí dice Pablo, me gusta pensar pues que cuando ustedes recibieron la palabra de Dios, lo recibieron en verdad como palabra de Dios y no palabra de los hombres. Así que debemos de recibir esto como palabra de Dios. Aunque dice 1 o 2 demonios, es palabra de Dios y debemos de recibirlo, no del hombre. ¿El hombre puede equivocar? Por supuesto que sí, pero Dios prometió preservar su palabra. Entonces lo tenemos, porque Él lo está manejando. ¿Utiliza a los hombres para hacerlo? Por supuesto que sí, como cualquier otra cosa. Pero a últimas tenemos la Biblia, lo tenemos entero, preservado para nosotros. Y así que, si uno lo ve de esa manera, Dios a propósito puso un demoníaco aquí en Marcos y 2 en Mateo.
la pregunta viene siendo, bueno, ¿por qué? Pues ahí está la cosa donde uno aprende. ¿Okay? Uno debe de buscar, estudiar, agarrar esta información. ¿Por qué hubo dos aquí, uno acá? ¿Por qué es así? Bueno, uno viene a reconocer eso cuando uno sabe que así es. Tal vez Mateo otra vez. Entendemos que Mateo está escrito a los judíos. Los judíos entonces es gente que entendían la ley. Y se conducían por medio de la ley, tenían conocimiento de la ley. Todo el punto de vista de Jesús era de que él era judío, el rey de los judíos. Ese es el punto de vista de Mateo. ¿Y para qué entonces Mateo sería más importante al judío decir que eran dos demoníacos que al haber sido uno en Marcos? Bueno, muchos han dicho que en los judíos una cosa está establecida más fuerte y exacto con dos testigos en vez de uno. Por ejemplo, si vemos en el libro de Deuteronomio, vemos aquí que Deuteronomio 17, perdón. Esto está en la ley. Me imagino que pues Dios pensó que era importante que cuando Él se hizo que esta historia se grabara para los judíos, lo hizo que fueran dos. Aquí dice en Deuteronomio 17:6, dice aquí, por dicho de dos testigos o de tres testigos morirá el que hubiera de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. En 19 del mismo libro y versículo 15, aquí dice, no valdrá un testigo contra ninguno en cualquier delito y en cualquier pecado que se cometiere en dicho de dos testigos o en dicho de tres testigos consistirá el negocio. La ley de Dios es siendo establecido en la mente de los judíos. Pueden decir que, bueno, nomás hubo un testigo, es nomás un demonio. Entonces, puede ser que eso no cuenta. ¿Cómo es que este demonio tuvo? ¿O cómo es que este es testigo de las cosas que estaba pasando? O porque vemos también después que cuando este hombre estuvo sentado y de bien en su mente y todo, y estaba vestido, estaba bien. Comenzó también a decir a los demás lo que había pasado. Pero si no es nomás un testigo, tal vez los judíos que estaban ahí no recibirán esto, al menos que fueran con dos. Entonces Mateo aquí está más estableciendo la verdad con dos testigos porque está hablando a los judíos. Posiblemente puede ser eso una cosa, pero también porque hay uno o dos, otra razón puede ser porque Marcos y Lucas más está hablando del líder de los dos, que eran dos demonios, demoníacos, pero un demoníaco que era el líder, el que era más o menos la cabeza, el líder, pues, entre los dos que estaban ahí. Y entonces se habla de él más que los demás, porque en la mente de los gentiles eso tal vez es más importante, líder, porque vivieron en una sociedad muy militar y pueden ser estas cosas, pero hay una razón de por qué Dios lo había puesto. No es que la Biblia está mal o es incorrecto, lo recibimos como palabra de Dios, pero hay una razón de por qué Dios puso dos y uno. De seguro eran dos, de seguro lo eran. ¿Por qué dice nomás uno aquí? Pues a lo mejor porque es el líder de los dos. También puede ser que nomás uno de los dos se convirtió, aunque eran dos, nomás uno se convirtió y se enfoca entonces al que se convirtió y no al otro que se quedó. Tal vez es por eso. No nos dice exactamente por qué, pero a lo mejor a últimas nomás es que para que nosotros recibimos por fe que hubieran dos. Nos habla del otro aquí en Marcos y Lucas porque para ellos no fue importante, porque nomás se enfocaba en el líder o nomás se enfocaba en el que se salvó y el otro pues porque no era importante grabar eso. Pero en la mente de los judíos era importante porque dos testigos es más importante. Ahora, este puerto, dicen, ya les he dicho que han excavado un puerto en 1985, cuando el mar estaba abajo, encontraron un puerto ahí y dicen que es muy posible que esta cuenta de la Biblia pasó en ese puerto. Pero si lo habían encontrado o no, la cosa es que está en la Biblia, entonces es una historia cierta. No necesitamos, los que tenemos fe que hemos recibido esto con palabra de Dios, no necesitamos la arqueología para decirnos o afirmar para nosotros que es cierto. La Biblia dice, entonces es cierto. Si lo encuentran o no lo encuentran, eso es segundo. Vamos a hablar un poco de los demonios.
El demoníaco de Gadara. Hay cosas que se pueden tener de demonios en esto. Yo creo que es importante meternos en esto. Número 1. El demonio vivió entre las tumbas. Y los demonios entonces siempre se meten acerca de las cosas de la muerte. ¿Sí? Es muy importante que entender que los demonios, el poder de Satanás es la muerte. Entonces los demonios, porque le siguen a él, pertenecen ellos a querer las cosas de la muerte. También eran muy furiosos, dice en versículo 4, porque muchas veces había sido atado en grillos y cadenas, se había quebrado, eran muy furiosos, mucha fuerza, mucha furia. Y lo que puede hacer el demonio, puede demostrar esta fuerza por medio del cuerpo de uno. Y son varios, son muchos. Aquí dice una legión. Una legión de demonios estaba ahí. Una legión puede ser miles. Una legión de soldados en Roma eran 3,000 a lo menos, o puede ser que hasta 7,000. Así que eran muchos. Y eran muy orgullosos también. Ellos pensaban que eran invencibles, que clamaban, hicieron lo que ellos estaban utilizando nuestros hombres, como ellos querían utilizarlos. Eran muy, no eran quietos, eran muy ruidosos, se puede decir, muy orgullosos, muy afrentosos, muy así eran, no eran humildes de ninguna manera. Así son los demonios también. Y también están al contrario de Cristo. Muchas veces cuando hablan como de la manera en que habla la Biblia. Los demonios saben la Biblia, saben que viene un tiempo que ellos van a estar echados en el infierno para siempre, porque así dice la Biblia. Pero entienden estas cosas. Dice en el libro de Santiago que hasta los demonios creen. Y es cierto porque la han visto, aunque la salvación no es para ellos. Y orgulloso. ¿Qué tenemos que ver contigo? Dice el demonio. Entonces los demonios se pertenecen a la muerte, son furiosos, son numerosos, son muy orgullosos y están al contrario de Cristo. Están haciendo la misión, pues, de Satanás. ¿Y qué quiere hacer Satanás con los demonios? Quieren poseer al hombre y destruir al hombre. Dice en versículo 5. Y de noche y de día, andando voces en los montes, en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. A últimas quiere Satanás, pues, por medio de los demonios, destruir al hombre. Ahora, ¿qué pasó? Pues se pasó entonces que cuando los legión aquí lo había leído, que quería que se entraban en los puercos. ¿Okay? Y los puercos entonces se precipitaron, o fueron así, se bajaron y se murieron los puercos. ¿Por qué es así? ¿Por qué es necesario que se entraban los puercos? Bueno, acuérdense que el demonio viven alrededor de la muerte. Las cosas de la muerte están empujados, alineados, están como constriñados a la muerte. Dijo Jesús en Juan 8 que Satanás es matador y mentiroso desde el principio. Entonces los demonios igual engañan, son mentirosos, pero también quieren a últimas matar, quieren morir. Todo lo de matar entre los hombres viene siendo de lo malo de Satanás y los demonios. Y quieren destruir al hombre. Pero los puercos pues no son hombres, entonces ¿para qué se destruyeron? Muchos dicen que esto no tenía sentido, pero no es cierto eso. Ahora, porque fue necesario destruir un rebaño, no sé, un grupo pues de puercos. Ahora ves, en Mateo y Marcos no se encuentran. En Mateo, entendemos entonces de que está hablando a los judíos. Los judíos, si es que estos son judíos, los judíos no deberían tener puercos. Entendemos tal vez por la ley que el puerco, el cerdo, es sucio para el judío y no lo comen. Ellos no comen tocino, chuleta, desafortunadamente, ¿verdad? Pero no lo comen. Entonces para ellos es sucio y no deberían haberlo hecho. Y por eso si estos eran judíos y si tenían puercos, eso no está bien. Entonces Dios estaba castigando a su desobediencia a la ley por matar a estos puercos. Pero también a los gentiles, cual está escrito en Marcos, tal vez porque ellos muchas veces sacrificaban a los puercos para adorar a cosas paganos, ¿sí? Paganos, siempre me equivoco. Porque eran paganos, ¿sí? Sacrificaban a los puercos y Dios a lo mejor está diciendo, no, pues, porque ustedes sacrifican pues a los puercos, me los voy a matar para demostrar a ustedes que esto no está bien, no sacrificar
a ídolos y a practicar siendo paganos, ¿sí? Así que así era. ¿Y qué pasó con el demonio? Ya que se fueron los demonios al demoníaco, que no sabemos su nombre, pero ya cuando los demonios se salieron de él, dice la Biblia que estaba sentado en los pies de Jesús, tenía la ropa, está en su propio cabal, entonces se había cambiado. Y ahora está testificando para Jesús. Aquí dice en 17, dice, y comenzaron a rogarle que fuese de los términos de ellos, y entraron en el nave, y le rogaba que le había sido fatigado el demonio para estar con él. Mas Jesús no le permitió, sino le dijo, vete tú a tu casa y los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y lo hizo, y fue, y comenzó a publicar en Decápolis. Así que este hombre fue, y Jesús quiso de que hubiera un testigo ahí en el otro lado del mar, en vez que este hombre fuera con él. Fue importante que todos supieran. Ahora, y la gente que dijeron, la gente de esa región, en vez de decir, wow, estábamos mal en tener estos puercos y Dios es correcto, yo me arrepiento aquí. En vez de decir que este demoníaco nos estaba afligiendo diario y Jesús vino, quitó los demonios de este demoníaco y ahora está bien de la mente y no tenemos que sufrir tantos gritos de por lo menos uno. Pero no dijeron eso. Le rogaban que fueran de esa región. Dijeron, vete. Viene Jesús, refleja Jesús la luz, ¿no? Y refleja a veces la oscuridad que tenemos adentro. Y la gente se reacciona así de vez en cuando. Aquí hay muchas oraciones. Hablamos otra vez de las oraciones. Los demonios oraron para que a Jesús, que por la permisión entrara en los puercos. El demoníaco oró a Jesús para que fuera con él. Y los ciudadanos oraron y le rogaban, dice la Biblia, que fueran de él. Así que aquí hay tres grupos de personas. Le están rogando a Jesús, pero de diferentes aspectos. Los demonios, pues ellos están al contrario de Jesús, no quieren. Pero los ciudadanos dijeron que se vaya Jesús de ellos. Por lo menos los demonios no dijeron eso. Pero el demoníaco, el que se salvó, dijo, por favor, permíteme seguirte a ti. Diferentes cosas que están rogando ellos. Pero es importante entender cómo uno debe de reaccionar. Ahora, vamos aquí de que vamos a terminar con esto, la resucitación de la hija de Jairo, creo que es Jairo. Por favor, aquí en 22, seguimos aquí en Marcos y 22. Y vino uno de los príncipes de la sinagoga llamado Jairo, y como le vio, le postró a sus pies. Ok, aquí vemos una cosa. Yo creo que nomás no lo voy a leer todo porque no tengo tiempo. Ok, aquí va la cosa. Seguimos con la historia. Se fueron para Gadara, regresaron otra vez para este lado. Cuando llegaron para este lado, dice la historia que se encontró con una multitud de gente. Uno de los que estaban ahí en esa multitud era el gobernador de la sinagoga llamado Jairo. Y le rogaba que curara pues a su hija que estaba ahí, que se iba a morir, que está al punto de morir. Mi hija está a la muerte, dice en 23. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está en la muerte, ven y pon las manos sobre ella para que se sana y vivirá. Aquí Jairo tenía fe, pues, que Jesús pudo curar a su hija que estaba al punto de morir. Y vino a hacer eso. Jesús dijo, lo hago. Siguió entonces yendo con Jairo a su casa. Y toda la multitud, hay que entender que hubo mucha gente ahí. Ahí va Jesús caminando viene Jairo, tiene su atención. Jesús dice, yo lo hago. Le siguió a Jairo para que fuera a su casa para curar a su hija, mientras aquí una señora en la multitud. Esta señora tiene una enfermedad. La enfermedad era de que tuvo un flujo de sangre ya por muchos años, creo que eran 12 años. Sí. Y según la ley levítico, si es judía ella es sucia por el flujo de sangre que tuvo ella. No sabemos exactamente la enfermedad, pero me imagino que era muy incómodo para ella, por supuesto, porque ella tuvo que vivir en una sociedad que la consideraron sucia.
Y era muy débil también. Cuando uno tiene una falta de sangre, pues uno es débil así. Y esta señora tenía 12 años viviendo así, mucha aflicción. Pero ella tuvo suficiente fe. Tuvo fe en los físicos, pero no podían curarla hasta que se hizo peor y aunque pagaba tanto dinero. Pero ella tuvo fe que si ella nomás tocaba a la ropa de Jesús, inmediatamente se curará. ¿Y qué pasó? Pues agarró. Y dice la Biblia que ella se sintió, que Jesús y ella se sintieron dos cosas. Ella se sintió que por dentro de ella se curaba. Jesús se sintió que la virtud se fue de él. Él se sintió, no sabemos cómo, pero se sintió que él se había curado a alguien. Me imagino que él supo quién era ella, pero le preguntó quién me tocó. Ella se sintió que se había curado. ¿Y qué pasó? Ella dijo, rogando a él, dijo que era ella. Y dijo Jesús, ¿quién me tocó? Y dicen los discípulos, dice que ¿quién te tocó? Pues hay una multitud de gente aquí que te están apresurando, pues, y te están tocando. ¿Quién te tocó? Pero el toque de esta señora era diferente, porque era un toque de fe, y él supo de la diferencia. Instantáneamente la curó, y saca entonces de ella una confesión pública. Pero era para decir, yo me imagino que Jesús sí supo, pero quiso de que esta señora le dijera, que públicamente anunciara lo que le había pasado a ella, para que esto se eleva pues a Jesús. Viene 33, entonces la mujer terminó temblando, sabiendo que lo que estaba en sí había sido hecho vino, y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Jesús está aquí tal vez corrigiendo a ella, porque no fue el toque de ella, no fue la ropa de él, fue él. Y me imagino que esta confesión de ella salió para que corregir tenía fe ella, pero tal vez no fue tanto en él, sino en su ropa tal vez, o algo así. Pero no en la ropa, es él. Corrigió entonces su fe, no de que él tuvo para alcanzar, no por el toque tuvo ella, pero por la fe de tocar a ella. Jesús pudo curar a ella de lejos, pero ella quiso acercar y tocar. Ella le estaba corrigiendo que no es porque me tocaste, es porque yo soy el que le pudo hacer aunque me tocaras o no. Eso fue necesario corregir su fe. Entonces esto está pasando mientras está Jairo. Y para él le importa el tiempo, porque pronto viene el tiempo en que la hija pues se muere. Entonces él está diciendo, oye, apúrate, vamos. Y ya vienen los siervos de él y dicen, no tomas más tiempo con el maestro porque su hija se murió. Pero Jesús dijo, ten fe, aunque se muera, ten fe. Hubo una falta de fe tal vez poquito en la señora que se curó del flujo de sangre, pero también una falta de fe en este hombre, Jairo. Se fueron a la casa de Jairo, ahí estaban la gente y clamando con voces para arriba, con tristeza pues por la muerte de esta señorita. Viene Jesús y dice, ¿por qué claman ustedes? ¿Por qué se contristen? Esta señorita no se murió, nomás está dormida. Los demás le burlaban. Es importante saber también que nomás estaba Santiago, Juan y Pedro y los padres de la hija cuando Jesús entró. Él dijo que los demás se fueran. ¿Por qué? Yo digo muchas veces, ¿por qué era eso? Yo me imagino porque Jesús quiso de que estos tres que iban a ser líderes en el grupo después, en el libro de Hechos vemos eso, que vieran que a veces cuando uno sirve a Jesús te van a burlar, te van a echar malas, pues te van a decir cosas malas, así como le hicieron a mí. Pero se curó a la señora y le dijo, la tocó a ella y habló con ella y se levantó pues y se restauró completamente su salud. Y Jesús quiso de que los demás no dijeran esto. Aquí dice 53, más él les encargó estrechamente que nadie lo supiese y dijo que diesen de comer a la joven, porque él supo que iba a haber mucha. Si la multitud lo están siguiendo, si esta multitud supiera de que a esta hora se resucitó de la muerte, muchos van a venir a él, no para escuchar de él, no para recibir la salvación, sino para ver milagros o para comer o para comer otra cosa. Hemos visto entonces las cosas que ha hecho Jesús en la región de Galilea. En la tempestad tenemos una cosa de fe, ¿no? Aquí el demoníaco de Gadara también cosas de fe. Fe con
en los que estaban en la tempestad, porque yo me imagino que lo que hizo Jesús con aquí resucitando todos los milagros, Él quiso hacer a la otra parte del mar, pero porque esa gente le rogaron que fuera, Él no lo hizo aquí, lo hizo para este lado otra vez y resucitó de la muerte de esta niña. Tantas cosas que Él está haciendo, tantas lecciones de fe. Ojalá que esta lección, este día, ha sido un beneficio para ustedes y ahí nos vemos para el otro tiempo. Adiós.